Hola, hola, buenas tardes, noches o días, dependiendo de cuándo vean este video. Y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de este curso introductorio a la espiritualidad ignaciana. Quienes podrán ver aquí en pantalla, donde estoy yo ahorita, ven este micrófono. Es una nueva adquisición. Algunas personas nos comentaban que quizás el audio no era el mejor. Este es un pequeño esfuerzo, la verdad es que no contamos con la tecnología que nos gustaría para poder ofrecerles mucho mejor calidad, ya sea de audio, de video, de servicio. Estos son pues videos, son parte de proyectos que no tienen fines de lucro. El EPEC, el Espacio Popular de Exploración Cristiana, es un espacio que cobija junto con el blog Amanecer, blog de mística, filosofía y espiritualidad. Ambos espacios dan cabida y engloban, acogen este esfuerzo del curso introductorio a la espiritualidad ignaciana, como expliqué un poco más en el primer video, el cual pueden también encontrar aquí mismo en este canal de YouTube, al cual les invitamos a que se suscriban para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones de los videos que subimos, no solamente de este curso, del introductorio a la espiritualidad ignaciana, sino también los videos que hacemos, por ejemplo, dominicalmente sobre distintos temas como oración, meditación, crítica social, política, economía. Los hacemos aquí con muchísimo gusto y, como les decía, sin fines de lucro. No estamos, digamos, ganando con esto ningún tipo de, no estamos viviendo de estos videos, pero los hacemos de todo corazón, pero también no tenemos, digamos, un alto presupuesto para poderlos elaborar de mejor manera, pero de todo, con todo amor y cariño, los estamos aquí realizando. Bueno, pues como les decía entonces, de parte del blog Amanecer y del EPEC, el Espacio Popular de Exploración Cristiana, que tiene su sede en la Parroquia de la Sagrada Familia, en la Ciudad de México, en la colonia Roma. Ahí ustedes pueden encontrar informes sobre más diplomados y espacios de aprendizaje sobre estos temas: teología, psicología, sexualidad, economía, espiritualidad, filosofía, de manera bastante accesible para todos tipos de personas que quieran asistir a estos espacios. Y bueno, voy a compartir pantalla para que podamos continuar con nuestro curso. Un momento, esperamos a que esto comience a funcionar. Y bueno, como les decía, ya en la sesión pasada, intentando hacer una pequeña síntesis de lo que vimos la sesión pasada, vimos más que nada, al principio, ustedes siempre van a estar estas diapositivas en los videos, y como les decía, es el curso introductorio de la espiritualidad ignaciana, es el EPEC, y el blog Amanecer. Y bueno, el curso se divide o se estructura con tres partes. La primera es la vida y obra de Ignacio de Loyola. En esta parte nos encontramos en este momento todavía, y considero que este sería, en este video y en el anterior, que estamos abordando esta primera parte. La segunda parte se va a tratar de la experiencia y estructura de los efectos espirituales, que es la propuesta, o digamos, el núcleo de la propuesta espiritual de Ignacio de Loyola. La tercera parte van a ser temas esenciales de la espiritualidad ignaciana, los vamos a ir comentando, vamos a ir uno por uno, y quizás esto nos ayude a profundizar un poco más en la experiencia ignaciana. Como les decía también desde el video pasado y también en el curso introductorio a la espiritualidad teresiano-sanjuanista, el curso completo, tanto de Teresa de Jesús como de Juan de la Cruz, lo pueden encontrar en este canal, viviéndose, metiéndose para ver, todo es gratuito, se pueden ustedes y empapar de todos estos temas. Como les decía, el objetivo de estos videos no es otro más que el de ustedes saboreen y se sumerjan en la espiritualidad ignaciana de tal manera que tengan la intención no solamente de leer y de saber más sobre esta espiritualidad,
sino que es una invitación quizás particular a que vivan la experiencia de los ejercicios espirituales, que es el núcleo de esta espiritualidad. La espiritualidad ignaciana, si no es alrededor de los ejercicios espirituales, no solamente los ejercicios de mes, que serían los originales, sino los ejercicios de una semana o los ejercicios de la vida ordinaria, que normalmente duran un año. Es el mismo método, es la misma experiencia, solamente que en versiones o en paquetes distintos, si lo quieren ver, pero la experiencia es la misma. Y no por el hecho de ser una semana es menos rico que el de un mes, o no por ser el de un año es como más pobre porque es poquito cada día que el de una semana o un mes. Obviamente, la experiencia o la recomendación sería que ustedes vivieran la experiencia de una semana, se animen a vivir y saborear el silencio, pero bueno, sobre eso vamos a adentrarnos más en la experiencia de escritura de los espirituales en la segunda parte de este curso. En la sesión pasada pudimos ver un poco de la vida de Ignacio de Loyola, iniciar con Íñigo, su nombre original, dónde nace, cómo era su familia, el contexto histórico de Ignacio, los reyes católicos, la España en la que él nació, también un poco de la familia, cómo fue él educado en Arévalo, en la corte, cómo era primero su vida más bien enfocada hacia las vanidades del mundo y los ejercicios de las armas y la honra. Después el gran episodio donde recibe una herida y prácticamente se destruye la rodilla, la pierna y todo su proceso de convalecencia y recuperación y cómo esto le ayuda o le inicia un proceso interior que va a ser el génesis de los ejercicios espirituales y del discernimiento espiritual ignaciano. Aquí todo esto empieza a partir de que Ignacio está comparando sus propios sentimientos y emociones interiores, de cómo él vive internamente las diferencias. Por un lado, cuando está imaginándose a sí mismo haciendo las hazañas de los grandes caballeros, de las novelas caballerescas que le gustaban, y cómo veía que le deleitaba mucho, pero el deleite se iba prontamente y le dejaba una gran secazón. Y cómo posteriormente, cuando se imaginaba haciendo las hazañas de San Francisco, de Santo Domingo, de la vida de los santos y santas, eso le dejaba deleite, pero además paz y tranquilidad prolongadas. Esto fue el germen, como les digo, de las experiencias ignacianas espirituales, del discernimiento, cómo esto va a detonar en Ignacio una decisión trascendental que va a cambiar su vida, que es la de imitar a estos santos, y entonces deja su casa, deja sus armas y espada en Montserrat, y aquí es donde nos quedamos. De Montserrat, cuando Ignacio de Loyola, entonces todavía Íñigo, baja de las montañas de Montserrat y baja y cruza el río Cardonet por un puente que ustedes todavía pueden visitar. El puente todavía existe, el mismo puente que Ignacio cruzó. Llega a la pequeña población de Manresa. Una población en la época pequeña, no era una gran ciudad importante de la España de aquellos tiempos. Y ahí Ignacio inicia una vida de mendicante. Al inicio, Ignacio se podría haber sentido un poco hipócrita. Al inicio, Ignacio estaba muy o totalmente desacostumbrado a vivir de la caridad de las personas y quizás al principio Ignacio pues más bien mendigaba y parecía que era como un juego para él. Posteriormente, cuando el hambre, el frío, la intemperie comenzaron a tener efectos en su propio cuerpo, su mendigar empezó a ser real. Realmente el hambre comenzaba. Sin embargo, Íñigo, ahí es donde comienza un proceso espiritual muy fuerte. Comienza a asistir a enfermos y enfermas en hospitales, leprosos, leprosas, hambrientos y hambrientas. Buena parte de lo que él logra recibir de su propia actividad mendicante lo dona a los hospitales. Algunas mujeres de alcurnia, ricas, viudas,
comienzan a apoyarlo de cierta manera, por lo menos le dan lo mínimo para que sobreviva. Sin embargo, él decide vivir totalmente de las austeridades máximas, vive en una gruta, se le llama la Cueva de Manresa, que realmente no es como una cueva como tal, sino una especie como de orificio donde él se metía, que todavía hoy ya está transformada en un santuario bellísimo. Tuve la oportunidad de conocerlo presencialmente, personalmente, en una ocasión me hospedé ahí por 3 noches, 4 días, una experiencia muy maravillosa. Ahora es un gran santuario donde los jesuitas tienen una casa de ejercicios. Obviamente ya no se vive, digamos, la austeridad que vivió Ignacio, pero visitando, por lo menos yo sí experimenté algo, fue algo, un no sé qué, pero que sí, en verdad una sensibilidad, sobre todo en la cueva, en esa gruta, muy maravilloso, donde se siente que ahí pasó algo importante. Bueno, Ignacio en esa cueva, en esa gruta, comenzó a sistematizar su experiencia al tiempo en que comenzaba a vivir de manera muy profunda y me atrevería a decir hasta violenta una experiencia espiritual muy honda. ¿A qué me refiero con violenta? Ignacio, como casi todos los místicos y místicas, tuvieron esta etapa quizás de exageración. Ignacio no se cortaba los cabellos ni la barba, las uñas las tenía bastante largas, obviamente el cuerpo totalmente descuidado, ¿no? Por ayunos. Empezó a tener una profunda ola de, digamos, de sentir todos sus pecados de su vida pasada, de tener una serie de arrepentimientos y querer constantemente purgar sus pecados por medio de quizás las técnicas que había de la época, azotes, castigos del cuerpo. Ignacio llegó a tal grado de desolación espiritual en esos momentos que sentía que estaba realmente debiendo y que estaba dolido por su vida pasada, que quizás utilizando términos sanjuanistas llega a un proceso de noche oscura muy terrible, muy, muy terrible, que si quieren quitar el término noche oscura y utilizar los propios términos ignacianos, un proceso de desolación muy, muy hondo y que realmente le llegó a carcomer la carne. Estuvo incluso al borde del suicidio, sintió esa tentación de acabar con su vida porque estaba sufriendo muchísimo. Sin embargo, estas etapas purgativas, donde él incluye el ordenamiento de los afectos desordenados, la culpa, los escrúpulos, Íñigo logra discernir las voces y logra, por primera vez en su vida, distinguir de una manera clara las distintas voces que estaban activas dentro de sí. Cito el libro de la autobiografía de Ignacio cuando dice: en este tiempo le trataba a Dios de la misma manera que trataba un maestro de escuela a un niño, enseñando. Entonces ahí Ignacio sentía y posteriormente pudo reconocer cómo Dios estaba haciendo mistagogía con él, es decir, le estaba llevando de la mano como del maestro al alumno, del maestro al niño, para que traspasara toda una serie de etapas que necesitaba vivir para poder conectar o salir renovado, casi casi resucitado de esa experiencia tan terrible, tan dura, tan profunda que fue Manresa. Fue una experiencia que realmente transformó a Ignacio y que va a ser elemental para entender no solamente la vida de Íñigo, sino los propios ejercicios espirituales, que como les digo, la espiritualidad ignaciana no trata de predicar a Ignacio, sino que trata de llevarnos de la mano hacia un encuentro personal, transformador y total de la persona del resucitado, de Jesús de Nazaret. Y Manresa va a ser para Ignacio el gran parteaguas místico, de profundo encuentro con el resucitado, que ahí se dio en Manresa. Diapositiva la pongo como un extra para que ustedes vean un poco cuál fue el camino ignaciano. De hecho, ustedes lo pueden hacer. Es
así como existe el camino de Santiago, muy famoso, de peregrinaciones, este, por supuesto, mucho menos famoso, lo hacen además muchísimas personas saliendo de Loyola y caminando por todas estas partes, pasando, por supuesto, por Manresa y Montserrat, llegando a Barcelona, pero se puede también cerrar en Manresa. Y ahí este es el camino que Ignacio va a recorrer. Desde Ignacio, mendigando, llegó, desde Loyola, perdón, llegó hasta Barcelona, para después llegar a Manresa y vivir ahí toda esta experiencia que les acabo de contar en Manresa durante varios meses. 10 meses duró en Manresa todo este proceso, bastante duro, bastante rudo de Ignacio. Algunas experiencias de Ignacio durante esta etapa. Estamos hablando no solamente en Manresa, sino también desde que deja Loyola. Hay dos que yo quisiera como recalcar. Uno, que es este segundo, le regaló sus ropas a un mendigo. Aparece en la película, vamos a hablar un poco de la película. Hemos estado poniendo algunas imágenes de la película, por supuesto, habría que hablar de ella, pero ahorita para lo que nos corresponde es hablar de cuando Ignacio deja su casa, deja Montserrat, y ahí deja la armadura y deja la espada. Ignacio también le da a un mendigo, a un pordiosero, sus ropas finas para poder Íñigo, mendigar con la ropa adecuada del mendigo, no con la ropa noble de la persona que había sido. Ignacio comienza su peregrinación y a los pocos kilómetros unos soldados llegan con él y estaba el mendigo todo golpeado porque pensaron que le había robado su ropa a él. Ignacio, obviamente, nadie puede negar la cruz de su parroquia y a legua se notaba que él era un noble. Entonces a Ignacio se dio cuenta de algo muy importante. Se comenzó a dar cuenta que las propias decisiones, es decir, todo esto que les estoy contando son como experiencias de Ignacio que fueron complementando el proceso que él fue viviendo desde Loyola. Es decir, en Loyola se inició el proceso del discernimiento espiritual, empezó a distinguir las voces, pero todavía Ignacio estaba lleno de afectos desordenados y estaba lleno de fervores desordenados. Ignacio todavía jamás en la vida iba a dejar de ser quien es. Y eso es algo muy importante que decir en el propio camino espiritual y en la vida mística. El propio proceso de transformación que Dios tiene dentro de nosotras y nosotros no nos abandona tampoco esas debilidades y fortalezas que ya nosotras y nosotros tenemos de antemano, porque Dios se sirve de ellas para hacer su gloria y trabajar en el reino. El mismo San Pablo, en sus cartas, habla de un aguijón, y así lo llama, un aguijón que le pide a Dios que se lo quite, pero él comenta que Dios le invitaba más bien a asumir ese aguijón, esa debilidad, que era su vida, su propia historia y demás. Y de ahí Dios se glorificaría porque en la miseria, ahí donde sobreabunda el pecado, sobreabunda también la gloria. En la mayor miseria es donde Dios más muestra su misericordia, ¿no? Misericordia es como el corazón de Dios palpita con nuestra miseria. Misericordia, cordia, de cordialidad, de cordis, de corazón. Entonces el corazón de Dios palpita más fuerte en nuestra miseria cuando asumimos nuestra miseria, nuestra humanidad. Entonces Ignacio jamás dejó de ser esa persona voluntariosa, propositiva, proactiva, y eso se ve perfectamente no solamente en su propia historia de santidad, sino en la propia compañía de Jesús y los herederos y herederas de la espiritualidad ignaciana, quienes vivimos esa espiritualidad en nuestra vida diaria. También somos personas que tendemos a lo propositivo, que tendemos a inventar, a la creatividad. Es lo que se conoce como el magis ignaciano. Y de eso hablaremos más en su momento. Pero es siempre ese dar más de lo que en algún momento pensamos que podíamos dar. Y bueno, Ignacio, por lo tanto,
continuaba esos radicalismos. Si en su momento era muy radical en el sentido negativo, era muy quizás extremista, es mejor palabra, porque radical en mi vocabulario personal es algo muy positivo. Tenemos que ser siempre radicales, porque radical significa de la raíz. Y si no somos radicales, entonces no estamos realmente viviendo la propuesta de aquello que estamos queriendo vivir. Entonces, la invitación es a la radicalidad, más no al fanatismo y al extremismo. Entonces, Ignacio estaba viviendo un extremismo como en su momento vivió, queriendo ser el gran caballero. ¿Se acuerdan de Pamplona? En el video anterior hablamos de cómo su extremismo de querer la honra, querer morir con honores y ganarse un lugar en su familia que le recordaran como un héroe. Entonces llegó a que se quedara en Pamplona cuando lo más lógico era ir. No era tanto valentía, sino era su opuesto más extremo, ¿no? Una especie de valerosidad muy desnivelada y desestructurada. Así, igual de extremista fue el primer Ignacio después de su inicio convaleciente en Loyola y decidió imitar a Francisco y a Domingo en sus extremidades o en sus extremos más locochones, vamos a llamarle así. Entonces, Ignacio seguía con todo este proceso de extremos, de abusos de su cuerpo, que todavía fue parte de su experiencia, pero que no tenemos todas y todos que vivir eso, ¿no? Porque siempre la gran pregunta hacia los místicos y místicas, ay, bueno, entonces yo me tengo que ir a vivir en una cueva, en un risco durante 10 meses con Ignacio para poder llegar a su experiencia. No, Ignacio se dio cuenta de su extremo en Manresa y fue cuando salió renovado, arregló su apariencia física, comenzó a estudiar, comenzó a hacer cosas, pero después de que él tuvo que haber vivido toda una serie de situaciones. Lo mismo pasó esto. Él quiso regalarle las ropas al mendigo, totalmente desentendido de que sus acciones podían repercutir negativamente en la vida de otros y otras. Esto fue una gran enseñanza para el propio Ignacio de Loyola, que hasta entonces Íñigo había sido totalmente desinteresado de los demás y totalmente volcado hacia sí mismo, en su propia gloria, su propio éxito. Conquistar a la dama, conquistar honores y vanagloria. Esto había sido siempre el foco y el principio y fundamento de Ignacio. Y esto va a ser muy importante en su momento cuando hablemos de los ejercicios. Hasta ahora este había sido el eje alrededor del cual giraba la vida de Ignacio y lo vemos muy claro en esto de cómo regala la ropa a los mendigos, a este mendigo, pero no se dio cuenta de lo mucho que reperpuso y lo mucho que lastimó a esta persona por haberlo hecho. Otra de las historias que me gusta recordar es la del burrito. Ignacio, todavía antes de Manresa, se sube a un burrito y comienza, o una mula, y comienza a caminar por el sendero. En algún momento, Ignacio se topa con un musulmán. Este musulmán comienzan a hablar y filosofar sobre teología, ¿no? De la época, y comienzan a compartir sobre sus perspectivas religiosas. Ignacio, Íñigo, comienza a escuchar al musulmán, porque el musulmán le empieza a decir que él puede aceptar totalmente el dogma de la Inmaculada Concepción de Jesús. Y dice, yo puedo como musulmán, y para mí no es descabellado, y no me suena ninguna locura pensar que Dios quiso, mediante el Espíritu, lo que ustedes llaman el Espíritu Santo, que Jesús fuera dado y gestado en el vientre de María sin la necesidad del coito, ¿no? La penetración sexual, y él dice, yo eso puedo aceptarlo, pero no puedo aceptar que María haya permanecido virgen después del parto. Dice el musulmán, esto es una locura, no tiene ningún sentido, y simplemente lo niego. Entonces María dice, puedo aceptar que fue virgen en el momento de la concepción, pero no en el momento del parto. Ignacio, bueno, llega un momento en que se separan e Íñigo sigue por su lado y el musulmán por el suyo. Íñigo se comienza a sentir bastante incómodo por cómo quedó la conversación, sintió que el musulmán le faltó el respeto a María y que por lo tanto era deber de él, de Íñigo de Loyola, vengar
el honor de su nueva reina, porque ahora ya no quería conquistar a la dama, a la princesa, sino que quería defender la honra y el honor y el buen nombre de María. Y entonces dijo, creo que es mi deber regresarme y matar al musulmán, ¿no? Es lo que corresponde de un caballero, que soy defender el honor de la Virgen Inmaculada. Para eso, Ignacio dijo, bueno, no se decidía y estaba con estas complicaciones internas, cuando llegó y divisó al horizonte una encrucijada de caminos y podía, digamos, llevar dos caminos. Un camino llevaba a la población donde se dirigía el musulmán, el cual le había comentado a dónde se dirigía. Pero el otro camino pues se llevaba a otro lado. Ignacio resolvió que soltaría las riendas de su cabalgadura y si, por decir algo, el burrito se iba a la izquierda, que era donde iba a ir el musulmán, entonces significaba que tenía que vengar el honor de la Madre de Dios e ir y matar al musulmán. En cambio, si se iba por la derecha, entonces significaba que no lo iba a hacer. Esto, digamos que está todavía en la parte de un Ignacio que a todas luces todavía no sabe discernir. Ya está reconociendo desde Loyola los movimientos internos y cómo uno les provoca unas cosas y los otros le provocan otras cosas, pero todavía ya en su discernimiento del día a día, como por ejemplo lo deja a la suerte. Imagínense que por ya razón, bueno, cabe de mencionar que el burrito o la mula se fue del lado derecho, estoy inventando derecha-izquierda, fue por un lado donde no iba el musulmán, entonces no vengo al musulmán. Imagínense ustedes que a la mula se le hubiera ocurrido ir al otro lado y hubiera matado al musulmán y quizás Ignacio hubiera acabado, el final de su vida ha sido muy distinto. Capaz que más bien el musulmán acababa matándolo a él, o quizás no lo encontraba, quizás lo metían a la cárcel, quizás se hacían enemigos, lo perseguían, no lo sabemos. Sin embargo, eso fue lo que pasó y pues no mató al musulmán. Pero vemos cómo Ignacio toma las decisiones y discierne todavía muy a la ligera, todavía sin un criterio, todavía con criterios totalmente más bien centrados en sí mismo y no en la gloria de Dios, lo veremos. Visión del Cardoner, perdón. Esto va a ser esencial y me interesa muchísimo aquí compartirles esta experiencia de Ignacio. Todavía Íñigo de Loyola, todavía en Manresa, baja. Ustedes en pantalla pueden ver un poco una imagen de la época donde Íñigo tiene esta experiencia mística que va a ser quizás su experiencia que le va a sacudir más a nivel espiritual místico. Vamos a leer, estaba ahí a las orillas del Cardoner y vamos a leer literalmente lo que nos cuenta en la autografía. Dice, y estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento, y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y de letras. Y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas, y no se puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que recibió una grande claridad en el entendimiento. De manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados 62 años, coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las ayunte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como de aquellas veces solas. Y esto fue en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado que le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que tenía. Esta experiencia tan profunda y maravillosa de Ignacio, que se conoce como la visión del Cardoner, es cuando Ignacio, digamos que tiene una experiencia donde él nos está diciendo, literalmente conoció muchas cosas.
Se le abrió el entendimiento y entendió todas las cosas del mundo espirituales. Esto no es el entendimiento racional, no es el entendimiento de que, entonces ya pudo resolver. Ignacio conoció de antemano la teoría cuántica, Ignacio conoció los grandes misterios del universo, de la física, de la química, o los problemas sociales. No, es una experiencia que solamente aquellos que la han tenido nos narran cómo es. Y siempre son estas palabras que dicen, sí es visión, pero no es intelectual, ni vi cosas. Sí es visión, pero no vi. Sí es entendí, pero no entendí. Como Ignacio, como decía San Juan de la Cruz, es el entender, no entendiendo toda ciencia trascendiente. Es un saber del no saber, es justamente este saber del no saber, porque no era que Ignacio podía dar cuenta de todo lo que aquí había entendido, como les decía, no era que de aquí entonces podía ya dictar doctrina y podía, por ejemplo, darnos clases de geografía, de física, de filosofía, no, era un entendimiento profundo de Dios, que por supuesto le iluminaba la vida y le daba luz a todo lo que estaba viviendo, pero es una experiencia interior que abre el corazón, la mente y nos lleva a entender todo. Y eso fue lo que vivió Ignacio en el Cardoner. Les dejo aquí, ustedes lo pueden releer cuantas veces quieran en la diapositiva para que tengan acceso también a esta belleza de experiencia. Ahora, pues hablando ya de la siguiente etapa, Íñigo decide, y cito, cambiar el ideal del peregrino solitario por el de trabajar en el bien de las almas, con compañeros que quisiesen seguirle su camino. Entonces aquí Ignacio, después de Manresa, del Cardonero y toda esta experiencia, toma la resolución de irse a los santos lugares, es decir, a Jerusalén, para servir allí a las personas. Básicamente lo que él quería hacer era quedarse en los caminos de peregrinos para el Santo Sepulcro, en los lugares de lugares santos, donde él pudiera ahí mendigar y ayudar a los viajeros que estuvieran heridos, hacer catecismo con los niños, y básicamente era la emoción que él quería o que él sentía en el interior. Aquí todavía vemos al Ignacio que ya está aprendiendo a discernir qué emociones tiene, pero que todavía vemos que están cargadas de su vanagloria, de su éxito personal, de estos extremos de irse a Jerusalén y vivir de eso. Como vamos a ver, no fue exitoso. Ignacio viaja a Jerusalén en 1523, pasando por Roma, tiene que regresar a Barcelona porque los franciscanos, que eran y siguen siendo los encargados de esos lugares, le dicen que no le pueden asegurar su seguridad. Y Ignacio dice que eso no le importa, que si es inclusive secuestrado por infieles y lo matan, pues mejor. Sin embargo, ahí Íñigo decide entonces quedarse, pero bajo amenaza de excomulgar, porque los franciscanos, sobre todo el abad o el superior de la Casa del Santo Sepulcro, no sé ahora, desconozco, pero aquel entonces contaba con la facultad, la autoridad canónica de excomulgar a quien quisiera. Entonces Ignacio dijo, no, eso sí no, entonces se regresó. De 1526 a 1527 comienza a estudiar en Alcalá de Henares, España. Es una de las universidades más reconocidas de la época de la península. Después va a continuar sus estudios en Salamanca, también de las escuelas y universidades más famosas, ya no solamente de España, sino del mundo. Salamanca es de las universidades más antiguas, tiene ya ahorita 800 años, más de 800 años de vida. Ahí también cabe subrayar que estudiaron personajes nada más y nada menos como Juan de la Cruz, Fray Luis de León y estos. Ahí Ignacio comienza a compartir sus ejercicios espirituales, que es un texto que él ya tenía redactada la mayor parte desde Manresa y comenzó a compartirlo. Es aquí, ustedes lo pueden ver, lo voy a compartir en su momento cuando veamos la estructura y la experiencia de los ejercicios. Bueno, aquí Ignacio está ya comenzando a compartir esto, sin embargo, la Inquisición
y los procesos canónicos empiezan a ver con malos ojos esto por varias razones. Para empezar, no es clérigo y está predicando, lo cual era un gran crimen en la época. No tiene ni títulos ni estudios. Estaba ya estudiando en Alcalá, en Salamanca, y había terminado algunas cosas, pero no tenía la teología, no podía predicar más que los catecismos, pero él ya estaba llevando a gente a que viviera experiencias de un mes en encierro con él para que empezaran a vivir los ejercicios. Y esto pues fue muy mal visto para la Inquisición y los letrados de la época, de tal manera que fue considerado como alumbrado. Los alumbrados y las alumbradas fueron personas que fueron condenadas en la época por la Inquisición por considerarse herejía, entre otras herejías que usaban o caían, eran en cuestiones como predicar que había la posibilidad de entrar en un contacto directo con Dios sin la mediación de nadie, menos de la iglesia, y obviamente esto no le gustaba a la iglesia. Es un tema muy complejo el de los alumbrados, porque efectivamente fueron condenados y condenadas, censurados y censuradas por una iglesia, como bien la conocemos, bastante cerrada, bastante dogmática, esta diversidad no la acepta. Sin embargo, también es verdad que los alumbrados y alumbradas caían en ciertas nociones o ciertas experiencias que podían caer, por ejemplo, en enfermedades espirituales que van más allá, ya de si es una cuestión que le gusta o no le gusta a la iglesia. A lo que me refiero es que no hay que descartar las críticas a ciertas herejías por el mero hecho de decir, pinche iglesia, bien cerrada, bien conservadora. No, eso es verdad y no lo voy a negar, pero tampoco hay que desmarcarnos y echar a la ligera las observaciones y las críticas a este tipo de movimiento. Los alumbrados y las alumbradas caían muchas veces en un voluntarismo muy extremo, de pensar que iban a alcanzar a Dios simplemente por sus propios esfuerzos y que por medio del ayuno y por medio del castigo físico y meramente oraciones de tener la mente en blanco iban a llegar a Dios. Esto es en sí mismo algo bastante enfermizo espiritualmente, nos lleva a esta idea de que podemos conquistar a Dios, nos lleva a esta idea que también podemos prescindir de la comunidad, podemos prescindir de los demás, que podemos iluminarnos, liberarnos. Llámense ustedes, este tipo de enfermedades espirituales o de peligros espirituales existen en el cristianismo, existen en el budismo, existen en todas las tradiciones espirituales que hacen este discernimiento. Entonces, no es solamente una cuestión de ñañaras o de piqui de los cristianos o de la Iglesia Católica. Es algo muy importante tener en cuenta de que sí es cierto que existen enfermedades y trastornos y desequilibrios y pérdidas, digamos, desordenamientos espirituales que pueden ser a llegar muy peligrosos. Sin embargo, Ignacio no va a ser condenado. Cabe decir que la propia Teresa de Jesús y el propio Juan de la Cruz también fueron acusados de esto. Ninguno de los tres fue condenado, pero le dieron la oportunidad de que se fuera a París en 1528 para continuar. Aquí voy a pasar a una etapa fundamental de la vida de Ignacio, que es la fundación de la Compañía de Íñigo, ahora Ignatius o Ignacio, que ya en París, después de 7 años estudiando, ya sabía literatura, latín, filosofía y algo de teología, y ahora comienza a compartir sus ejercicios espirituales, y ya en 1534 va a tener 6 compañeros, nada más y nada menos que Francisco Javier, ¿no? El gran misionero que llega hasta la India, Pedro Fabro, también uno de los grandes importantes. Estos dos son quizás los más famosos, santos también. Diego Lainez también fue un jesuita muy importante al inicio. Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla y Simão Rodríguez, este último portugués. Todos los demás españoles llegan a formar lo que es el primer grupo de compañeros y amigos en el Señor. Ignacio les comparte los ejercicios. A partir de allí comienzan a seguir este tipo de espiritualidad, toman votos de castidad y pobreza y de formar como un grupo
grupo juntos y deciden todos en bola irse a Jerusalén. Todavía sigue este brete de la época de ir allá con los infieles a predicar y demás. En 1534 se juntan en Montmartre y ahí deciden fundar la Societate Jesu, que se llamará Compañía de Jesús. Ahí la deciden formar, se funda, digamos, interiormente entre ellos, la Societate Jesu, la Sociedad de Jesús, la Compañía de Jesús. Todavía no es algo oficial a nivel canónico. Ignacio viaja a Venecia y un año después los demás compañeros se van a reunir ahí con él. Son ordenados sacerdotes en 1538, perdón, en 1537 y en 1538 Ignacio va a dar su primera misa. Esto no es algo banal, los años. Ignacio dura un año preparándose para dar su primera misa. Esto es algo totalmente descabellado, tanto para la época, para ahorita es algo totalmente ilógico. Ahora los sacerdotes se ordenan y el día siguiente dan lo que se conoce como la cantamisa, dan la primera misa y es como algo que tampoco quieren prolongar tanto. Ignacio se tardó un año en prepararse espiritualmente para dar su primera misa. Se dice, y él mismo lo cuenta en su diario espiritual, que era tal el lloriqueo, o sea, para Ignacio las lágrimas, él siendo un hombre rudo, una persona que había estado en guerras, en batalla, que había matado, su transformación espiritual lo hizo alguien muy tierno, sensible. Siempre fue tosco, siempre fue serio, pero lloraba siempre en la Eucaristía, lloraba siempre en la consagración, en el momento de levantar la hostia. Siempre fue para él las lágrimas algo muy importante. De hecho, muchas de sus pinturas, muchas de las ilustraciones que hay de Ignacio se le dibuja llorando. Entonces, Ignacio lo tenemos siempre como con digamos, muy presente las lágrimas en su vida espiritual que se le mostraban en los momentos consolatorios. Sin embargo, es muy interesante esto que les decía que lloraba cuando levantaba a consagrar la hostia. Ahí él empezó a discernir y aquí ya tenemos un Ignacio maduro que comienza a discernir cosas ya de una manera muy profunda. Dice inclusive ya la Biblia, San Pablo habla del ángel que se viste, el mal espíritu o el demonio, el enemigo que se viste de ángel de luz, en el caso de Ignacio será el mal espíritu, cómo nos tienta con cosas que aparentemente son buenas, pero en realidad nos pueden perjudicar en nuestro seguimiento a Dios. En el caso de Ignacio, esto que les digo de las lágrimas y los llantos cuando consagraba, eso pues bastante bueno, mucha devoción, él lo consideraba algo bastante de Dios, algo del buen espíritu, hasta que se dio cuenta que cuando pasaba eso no podía ver bien porque estaba lleno de lágrimas, se perdía, se desconectaba de la misa, le llegaban como estos microéxtasis que realmente lo desconectaban de la gente a la cual estaba sirviendo por medio de la Eucaristía o compartiendo la Eucaristía. Entonces, ahí Ignacio se dio cuenta que, aunque aparentemente era algo muy bueno, en realidad era algo del mal espíritu, porque lo estaba desconectando de la propia gente y del camino espiritual. Entonces, fíjense cómo algo que aparentemente es muy bueno, muy de honrar, muy de agradecer, Ignacio logra ya con una finura de discernimiento espiritual, ya muy sublime, a un nivel muy profundo, darse cuenta que en realidad estaba perjudicando y que venía del mal. En su momento vamos a explicar muchísimo más este tipo de temas. Llega Ignacio a el tema de la estrota. No pueden ir, el Ignacio ya, digamos, ordenado sacerdote, todavía no existe la Compañía de Jesús, la Sociedad ya es oficial. Entonces, no pueden ir a Jerusalén por motivos bélicos, era la época de las cruzadas y demás, y también guerras en Europa. Entonces, esto causa, tanto en Ignacio como en los primeros compañeros, un profundo desasosiego, una desolación muy, muy arraigada, porque al final eso era su objetivo, para eso crearon la Sociedad de Jesús, y resulta que no se podía. Entonces, quizás más de uno empezó a experimentar que la vida pues, no tenía sentido, que le estaban apostando todo a eso y al final no era posible. Y esto es algo también muy importante en el discernimiento espiritual, en la vida espiritual. Cuando pensamos que nuestros proyectos los consideramos de una manera tan cerrada como Ignacio y sus compañeros en la época, ir a Jerusalén y ahí salvar y trabajar por la salvación de las almas, si es algo tan así, cuando no lo podemos hacer
realmente hay muy metido, mucha vanagloria, muchas de nuestras ideas, y no estamos tan libres, como diría Ignacio, para poder servir a Dios y más bien preguntarnos en este momento, en mi contexto, en donde realmente estoy poniendo los pies en la tierra, ¿a qué me invita Dios? ¿A qué me está invitando realmente? Ignacio y sus compañeros se dieron cuenta de este error, digamos, de discernimiento, pero a partir de una experiencia profundamente consolatoria que es la de las tortas. Y es Ignacio que en este espacio vive una experiencia que es la siguiente. Y estando un día en una iglesia haciendo oración algunas millas antes de llegar a Roma, sintió tal mutación en su alma y vio tan claramente que Dios Padre lo ponía con Cristo, su Hijo, que no se atrevería a dudar de esto, sino que Dios Padre le ponía con su Hijo. Durante mucho tiempo, Ignacio le estuvo pidiendo a Dios que lo pusiera con su Hijo, porque es a través de Jesús que llegamos a Dios. Esto lo vemos, por ejemplo, en la propia experiencia evangélica, donde Jesús dice, nadie va al Padre sino por mí, y nadie cree en mí sino es por gloria de, digamos, por parte del Padre. Entonces, Ignacio estuvo siempre pidiendo que lo pusiera con Cristo, a él y a los compañeros, que todo su esfuerzo, que todo este proyecto que estaba apenas naciendo y cuajando, realmente se lo pusiera a los pies de la cruz, que fuera un proyecto de Jesús, un proyecto de Dios y no un proyecto de ellos. Y tuvo esta experiencia donde él veía, porque efectivamente hay en la vida mística visiones donde sí se ven cosas que no son las más importantes, como ya lo hemos abordado en el curso introductorio de la espiritualidad sanjuanista, pero que sí pueden ayudarnos en el propio proceso espiritual, así como fue el propio de la estrota de Ignacio de Loyola, quien ahí él siente y ve en su propia visión imaginaria, comienza a ponerse a sí mismo frente a Jesús y siente que Dios allí lo está poniendo y ahí es donde la desolación termina y, digamos, llegan las claridades para la compañía. La compañía va a nacer el 27 de septiembre de 1540 con la bula Regimini Militantes de Paulo III y allí nace como tal la Compañía de Jesús, que al principio estaba limitada a unas 60, 70 hombres. Aquí, bueno, es un tema muy importante, muy interesante, porque no hay jesuitas mujeres. Bueno, Ignacio en las constituciones lo plasmó así, muchos lo podrán interpretar como misoginia, seguramente hay algo de eso, es la época, machismo total, es cosa que ahora la compañía no ha cambiado, legalmente no puede, las constituciones no las puede modificar, así mismo lo pone Ignacio, un tema enorme. Hay personas no solamente religiosas, monjas, de vida consagrada que viven la espiritualidad ignaciana y que son totalmente ignacianas, pero que no son jesuitas. Sí son ignacianas, pero no son jesuitas, no dependen de los hombres, lo cual, así muy en corto y muy con confianza y desde mi propia experiencia personal, les digo, qué maravilla no depender de los hombres primero y menos de los jesuitas hombres, pero ahí es como, digamos, muchas personas siguen considerando una etapa de atraso de la Compañía de Jesús, que no haya orden femenina. Yo en lo personal considero que mejor así, entre más rápido nos damos cuenta de que ya hay que abandonar, no abandonar, sino darnos cuenta de que hay una enorme pluriversidad, una enorme diversidad de modos de vivir estas espiritualidades y que uno no tiene que ser jesuita a fuerzas para ser ignaciano. De hecho, lo vamos a ver en su momento, la espiritualidad ignaciana nació y de mi punto de vista sigue siendo en buena medida una espiritualidad laica. Pero bueno, en su momento lo vamos a ver. Posteriormente, de 1540, 1543 más o menos, sale una nueva bula del Papa que dice que ya pueden ser más de 270. Bueno, esta cosa se está extendiendo. Hasta el día de hoy, la Compañía de Jesús es gigantesca, pero bueno, antes de hablar de eso, 1548, los ejercicios espirituales son publicados y aceptados por la Inquisición. Fíjense, Ignacio y los compañeros ya desde 1534 lo habían empezado a vivir, ya estaban desde antes, desde París, vivido, se funda la Sociedad de Jesús, después
En 1540 se avala la Compañía de Jesús, pero es hasta 8 años después, en 1538, que se acepta los ejercicios espirituales. Y eso cambiará el curso de, no solo de la iglesia y de miles de personas, sino de la que consideraría, digamos, atrevería a decir que el curso de la historia. Pero en 1551 Ignacio va a fundar el Colegio Romano, en 1552 va a fundar el Colegio Germánico, ambos en Roma. En 1554 Ignacio va a escribir las constituciones de la compañía. Finalmente, el 31 de julio, perdón, de 1556, Ignacio de Loyola va a morir de una larga enfermedad relacionada con la vesícula. En menos, más o menos como en 50 y tantos, 60, 70 años, Ignacio va a ser canonizado y convertido en santo. Como les digo, Ignacio deja un legado gigantesco. Primero que nada, su testimonio vital, que como ustedes habrán podido ver por estos dos videos y del curso introductorio de la espiritualidad ignaciana, del blog Amanecer y del EPEC, ustedes podrán darse cuenta que ya el mero testimonio de la vida de Ignacio es su propio legado. No solamente eso, sino que nos va a dejar además sus ejercicios espirituales, que ya en sí mismos son un verdadero parteaguas, una experiencia riquísima, la cual, como les he repetido en muchas ocasiones y no me cansaré de hacerlo, les invito de todo corazón a vivirlos, pero también deja la Compañía de Jesús, una institución que por más de 500 años ha estado muy presente en todo el mundo, en la historia. Hay personas ignacianas, no solamente digo jesuitas, sí, jesuitas. La teoría del Big Bang de un jesuita. Verdad de Chardin, que ayudó revolucionariamente a cambiar la ciencia, jesuita. Los procesos, por ejemplo, de aquí de América, los procesos de la construcción del Estado mexicano, etcétera, en las ciencias, en las artes, siempre hay algún jesuita metido, pero no me refiero solamente a estos jesuitas, que por supuesto es valiosísima su obra, pero también a las personas, digamos, de cierta manera, influenciadas de alguna manera por esta espiritualidad. Descartes, el mismo San Juan de la Cruz, ustedes vieron que él estudió en la escuela jesuita en Valladolid. Después, así cantidad enorme de personas que de alguna manera u otra hemos, considero, influenciadas por esta espiritualidad y que la vivimos día a día y que nos consideramos ignacianas, ignacianos, y que por lo tanto, como está en las máximas de la espiritualidad ignaciana, pensamos o vivimos y tratamos de vivir ese en todo amar y servir, y el ad maiorem Dei gloriam, o el a mayor gloria de Dios, que es la propuesta y el carisma del ignaciano y la ignaciana, así como hay carismas en los franciscanos, en los dominicos, y no solamente en la Iglesia Católica o en el cristianismo, también hay estas carismas o estos modos de proceder, diría Ignacio, de las propias espiritualidades. Cada espiritualidad te molda, inclusive físicamente, un cuerpo, porque te predispone y te moldea y te invita a vivir la espiritualidad de cierta manera. Pero los ignacianos y las ignacianas nos podemos reconocer entre la diversidad enorme de propuestas espirituales, no solamente cristianas, sino en el mundo entero, por estas dos, en todo amar y servir y a mayor gloria de Dios. Esta es nuestra motivación, nuestro principio y fundamento, lo que nos mueve interiormente. Voy a hablar y voy a ir ya cerrando este video, que ya estamos superando el tiempo, pero me interesaba mucho cerrar esta etapa de la vida y obra de Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola no fue un gran escritor, esto hay que decirlo con todas las palabras, sus escritos no tienen una realmente validez o una riqueza literaria. Como les decía, además de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, ustedes lo pueden ver, y de El Peregrino, que también lo pueden ver aquí en corto en la micropantallita, no son textos literariamente ricos como sí lo son la prosa de Teresa de Jesús o la poesía de Juan de la Cruz, que en sí mismos son joyas literarias que las personas que no están interesadas en la vida espiritualidad o en la religión pueden ver y leer estos clásicos de la Edad de Oro española, fabulosos. Ignacio no es así. El libro de la autografía fue dictado, los ejercicios no son para leerse, son para hacerse. Sin embargo,
eh, tampoco digamos que son grandes, los escritos de Ignacio no son grandes textos sistemáticos de teología, al puro ejemplo de Tomás de Aquino o de San Buenaventura. Y hay insights teológicos estupendos que van a ser las que después grandes teólogos jesuitas o ignacianos van a documentar y van a sistematizar, y movidos y movidas por la experiencia de la espiritualidad ignaciana van a ser teólogos y teólogas estupendos. Von Balthasar, Karl Rahner, vaya, o sea, teólogos y teólogas de primer nivel, pero los libros de Ignacio no son tratados de teología, pero sí son, y el valor de los textos ignacianos radica en su carácter mistagógico, es decir, son textos que nos ayudan y nos llevan de la mano, como el propio Ignacio decía, como el maestro al alumno, nos llevan y nos acompañan mistagógicamente, es decir, pedagógicamente hacia el misterio, hacia Dios. Y en esto radica la riqueza de los escritos ignacianos, que son, por ejemplo, los ejercicios, la autografía, por peregrino, el diario espiritual, las cartas de Ignacio, las constituciones y toda esta donde aborda el modo de proceder de. Sobre Ignacio de Loyola, y aquí yo quisiera como plantearles un poquito, y aquí me voy a mover para no estorbarles. Sobre Ignacio de Loyola, yo les recomiendo los siguientes textos si ustedes quieren profundizar un poco más. Está, y aquí con el cursor lo pueden ver, de Escritos Esenciales, Dios en todas las cosas de Ignacio de Loyola, que de hecho aquí lo tenemos. Y este libro va a ser fundamental porque va a ser el libro que yo voy a utilizar para hacer los videos de los temas esenciales de la espiritualidad ignaciana. Me voy a ir literalmente capítulo por capítulo de este libro, explicando cada uno de los temas que aquí nos proponen. Se me hizo la manera también más pedagógica, mistagógica de adentrarnos en esto. Entonces, si ustedes lo quieren conseguir, adelante. Seguramente es accesible. No sé si lo puedan descargar en PDF, pero si lo pueden buscar adelante, si les interesa. Si no, de todas maneras, yo les voy a hacer estos resúmenes y les iré comentando el texto. Este libro, Ignacio de Loyola, solo y a pie, desde mi punto de vista, es el mejor libro escrito sobre Ignacio de Loyola. Tampoco puedo decir yo que los he leído todos, pero de los que he leído, en lo personal, es mi favorito. Es bellísimo, de una belleza literaria tremenda, pero también explica muy bien el propio Ignacio. Tenemos también sobre Ignacio, Ignacio de Loyola, nunca solo. Se fijan, está como solo y a pie, y dice nunca solo. También dicen que bueno, no dicen, es un libro mucho más también como de oración, o sea, es fabuloso, también se lo recomiendo muchísimo. Otro, El Caballero de las Dos Banderas, Ignacio Loyola, de Pedro Miguel Lamet. Fabulosos también estos libros. Miguel Lamet lo que escribe, más bien novela. Entonces, es un gran novelista y tiene novelas, además, por ejemplo, de Juan de la Cruz, que es estupenda esa novela, también se lo recomiendo muchísimo. De las Dos Banderas se los recomiendo también. Finalmente, la recomendación del Diccionario de Espiritualidad Ignaciana son 2 tomos, como se podrán dar cuenta, gigantescos. Yo no los tengo, no sé si algún día los tendré, son bastante caros, pero en bibliotecas, por ejemplo, de universidades jesuitas, ustedes ahí pueden consultarlos si es que quieren adentrarse mucho más en la espiritualidad ignaciana. Finalmente, pues la película Ignacio de Loyola, una película más o menos 2016, si no me equivoco, muy recomendable. Ustedes la pueden ver, está en YouTube. Yo la he encontrado en YouTube en portugués, perdón, en inglés, con subtítulos en portugués. Es muy recomendable. Es una película que la hicieron los jesuitas tailandeses o por allá, estoy diciendo mentiras, bueno, pero de esa parte del mundo. Muy recomendable, muy bonita, pero muy, digamos, como siempre, exagerando un poco, pues, ciertas cosas. Voy a regresar a mi lugar. Es decir, hay partes donde está un poco exagerado o le meten muchos fuegos artificiales
artificiales, muchas cosas, muchos efectos especiales. Puede ser que a algunas no les guste, pero si lo tomamos como eso, como una película, que obviamente tiene que exagerar ciertos rasgos, ponerle música de fondo, hacerlo más dramático, es, creo yo, una buena película para adentrarse a la vida de Loyola. Me voy a quedar aquí y voy a empezar el siguiente video con este preámbulo de cómo considero que la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad laica. Pero bueno, con eso terminamos esta segunda presentación, segunda entrega del curso introductorio de la espiritualidad ignaciana, un curso inspirado y motivado, enmarcado dentro de ELEPEC, el Espacio Popular de Exploración Cristiana, que tiene su sede en la Sagrada Familia. Les invito a que lo conozcan, y también en el blog Amanecer, blog de mística, filosofía y espiritualidad. Les invito a que den like a nuestra página de Facebook, a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, donde están encontrando este video, para que les llegue la confirmación no solamente de este curso, sino de toda una serie de cosas que también hacemos. Muchísimas gracias, ha sido un gusto encontrarme con ustedes de nuevo. Por favor, déjenos sus comentarios, sus preguntas, sus quejas, sus sugerencias, para poder también dar un mejor servicio a todos ustedes. Bendiciones y mayor gloria.